En este vídeo vamos a ver los logaritmos. Vale. En primer lugar vamos a explicar qué es un logaritmo, cuál es la función, ¿vale?, que corresponde con un logaritmo, y en segundo lugar vamos a ver las propiedades de esos logaritmos. Después de explicar esas dos cosas, vamos a hacer una serie de ejemplos para que quede claro los logaritmos y cómo se hacen. Vale, ¿qué es un logaritmo entonces? Vale, ¿qué es un logaritmo? Vale, pues un logaritmo es una función de este tipo, ¿vale? Entonces, f de x de este tipo, es una función de este tipo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, ¿vale? Entonces diremos que, ¿qué hace esa función logaritmo? Vale, pues el logaritmo hace lo siguiente. Logaritmo lo que hace es responder a una potencia, ¿no? En el caso la potencia es este número 2 elevado a este y va a ser igual a este, ¿de acuerdo? Entonces, 2 elevado a 3 es igual a 8, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de sacar el número resultado del logaritmo. En este caso sería logaritmo en base 2 de 8 igual a qué, ¿vale? Para sacar el resultado tenemos que ver a qué número elevamos el 2 para que el resultado nos dé 8, ¿vale? Y así responde a lo de antes. Perdón, a ver, aquí. 2 elevado a un número que no sabemos cuál es igual a 8. ¿Vale? Entonces el número que cumple eso es el 3. Por tanto ponemos 2 elevado a 3 igual a 8. Y ese es el número que cumple esa propiedad. Por ejemplo, vamos a poner otro caso. No sé, el logaritmo en base 2 de 32. ¿A qué es igual? Aquí tenemos que elevar el 2 para que nos dé 32, ¿vale? Entonces buscamos un número, podemos ir probando y vemos que ese número es el 5. 2 elevado a 5 igual a 32, ¿vale? Entonces ese número, el resultado del logaritmo es 5, por lo que el resultado aquí va a ser logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5, porque cumple que 2 elevado a 5 es igual a 32. ¿Vale? Entonces, tenemos, como he dicho, un montón de propiedades de los logaritmos, ¿vale? Entonces, esa función de los logaritmos que hemos explicado, ¿vale?, la podemos explicar con letras. Entonces, en general, sería el logaritmo en base a de b es igual a c, ¿vale? Y sería a elevado a c es igual a b, ¿vale? Entonces, responde a un juego de potencia, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Y las propiedades de los logaritmos son las siguientes. En primer lugar, tenemos que el logaritmo en base a de 1, siendo el número que sea la a, es 0, ¿vale? Y vamos a ir poniendo ejemplos conforme vayamos diciendo propiedades. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 1 es 0. El logaritmo en base 8 de 1 es 0, ¿vale? Siendo a el número que sea. La segunda propiedad dice que el logaritmo en base a de 0 es menos infinito, ¿vale? Siendo el número que sea la a.
Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 0 es menos infinito. El logaritmo en base 5 de 0 es siempre menos infinito, ¿vale? Siempre que hacemos el logaritmo en base lo que sea de 0, del número 0. La tercera propiedad es que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Y eso pasa siempre, porque fijaros, si hacemos lo que hacemos siempre con los logaritmos, el logaritmo en base 2 de 2 es igual, según esto, según la propiedad, es igual a 1, ¿no? Lo comprobamos. Hacemos 2 elevado a 1 y es 2, ¿verdad? 2 elevado a 1 es igual a 2, ¿no? Cualquier número elevado a 1 va a ser igual a ese número. Por eso esta propiedad da siempre 1. La cuarta propiedad dice que el logaritmo en base a de b elevado a x es igual a x por el logaritmo en base a de b. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Vale? Que tenemos el logaritmo en base a de una potencia, de esta potencia, de b elevado a x. ¿Qué ocurre? Que pasa adelante, ¿vale? Pasa adelante el número al que está elevado esa potencia. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 3 elevado a 4. Pues quedaría como el 4, que es el exponente, lo pasamos multiplicando, 4 por el logaritmo en base 2 de 3. ¿Vale? Será igual a lo que sea. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente propiedad, la propiedad 5. Vamos a ir subiendo para que se vayan viendo mejor. El logaritmo en base b o a, porque vamos a cambiar a la b, en base a de a elevado a x es igual a x. ¿Por qué? Quiere decir, el logaritmo, si nos damos cuenta, es como el caso anterior, pero en este caso la base es igual al número que está entre paréntesis, ¿de acuerdo? Logaritmo en base a de a elevado a x. Entonces, ahora sería, por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4. Entonces tenemos que 2 y 2. Y esto es igual a la x. La x vale 4. Entonces, 4 directamente. ¿Vale? Luego tenemos más propiedades. Por ejemplo, la propiedad de la suma, de la multiplicación y la división de logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo, vamos a poner la multiplicación primero, en base x de a por b, ¿vale? Esto queda siempre como logaritmo en base x de a más logaritmo en base x de b. Y la división igual logaritmo en base x de a partido de b, pero con la recta logaritmo en base x de a menos logaritmo en base x de b. Y esas serían las propiedades. Más propiedades importantes. Pues de momento creo que esas son las propiedades más importantes de los logaritmos. ¿Vale? Ahora también vamos a ver un tipo de logaritmo, un tipo particular de logaritmo, como es el logaritmo neperiano. ¿Vale? Entonces, para el logaritmo neperiano es igual que los demás logaritmos que hemos empleado. Lo que pasa es que siempre
¿vale? Vamos a hacer el logaritmo en base e de cualquier número de a. Entonces, esto quiere decir que, vale, el logaritmo en base e de a es igual, por ejemplo, a b. Esto quiere decir que e elevado a b es igual a a, ¿vale? Entonces, con esto podemos decir, ¿vale? El logaritmo neperiano lo podemos poner así. Con esto podemos decir que la exponencial, ¿vale?, es la función inversa del logaritmo neperiano, ¿vale? Porque siempre con esa exponencial se va a ir lo que es el logaritmo neperiano, ¿vale? Y ya está, del logaritmo no queda nada más que explicar. Ahora podemos hacer algún ejemplo más de los logaritmos y de las propiedades que hemos dicho, que van a ser los siguientes, ¿vale? Vamos a hacer aquí ejemplos. ¿Cómo serían? Pues, a ver, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1, ¿vale? ¿Cuánto da? ¿A qué tenemos que elevar el 2 para que nos dé 1? Pues el 2 lo tenemos que elevar a 0. Entonces, este resultado va a ser logaritmo en base 2 de 1 va a ser igual a 0. Otro ejemplo que podemos hacer de logaritmos con otra de las propiedades que hemos visto sería el logaritmo en base 7 de 7. ¿Cuánto daría esto? Pues sin necesidad de realizarlo, con la propiedad que hemos visto sabemos que nos da, al ser el mismo número, ¿vale?, nos da 1. Entonces, el logaritmo en base 7 de 7 va a dar 1. Más ejemplos. Logaritmo en base 3 de 27. ¿Cuánto va a dar? ¿Vale? Aquí tenemos que elevar el 3 para que nos dé 27. Pues tenemos que elevarlo a 3. ¿Vale? 3 elevado a 3 da 27. Entonces ese es el resultado del logaritmo. Logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3. Y vamos a hacer otro ejemplo, por último. Y lo vamos a hacer un poco más complicado, que sería el logaritmo en base 7 de 1 partido de 49. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos que elevar el 7 para que nos dé 1 partido de 49. ¿Vale? Entonces pensamos, para que estuviese el número, para que se ponga 1 partido del número, ¿qué tiene que ser? ¿Por qué se pone en forma de fracción? Se pone cuando tenemos un exponente negativo, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos del 1, ¿vale? Nos olvidamos del 1. ¿A qué tenemos que elevar el 7 para que nos dé 49? Lo tenemos que elevar a 2, ¿verdad? 7 por 7, 49, ¿vale? Pues entonces, para que nos dé 1 partido de 49, para pasar ese 49 abajo, ¿qué hemos dicho que tiene que pasar? Que el exponente sea negativo. Entonces será, ¿vale? Entonces será, en vez de 2, será menos 2. 7 elevado a menos 2 nos da 1 partido de 49, ¿no? Por tanto, el resultado del logaritmo en base 7 de 1 partido de 49 es menos 2. ¿Vale? Y este es el resultado final de esa operación. Un poco más difícil, pero al final sigue siendo lo mismo.